Puede que alguna vez me hayas oído referirme a la personalidad narcisista como una personalidad antagonista, o tal vez hayas escuchado este término si has visto algún vídeo en inglés de otros canales. Pero, ¿qué quiere decir esta palabra? ¿Qué es el antagonismo del narcisista? ¿Cómo te afecta a ti? ¿Existen características propias para definir este concepto? ¿Sabías que se está investigando a este respecto? En este vídeo vamos a ver cuáles son esas características para que al final del vídeo entiendas perfectamente cuando hablamos del antagonismo del narcisista y de cómo todos estos rasgos te pueden afectar a ti. Pero antes, si eres nueva o nuevo en el canal, por favor, suscríbete y dale a like para hacer que el vídeo llegue a más personas. Muchas gracias. La RAE define la palabra antagonista de 5 maneras. En concreto vamos a ver 3 de ellas para entender un poco más su significado. En primer lugar, como adjetivo o sustantivo que quiere decir que pugna contra la acción de algo o se opone a ella. En segundo lugar, persona o cosa opuesta o contraria a otra. Y en tercer lugar, personaje que se opone al protagonista en el conflicto esencial de una obra de ficción. Vamos, el malo de la película. Pero no nos vamos a quedar aquí porque esto es como lo define la RAE. Por lo que, ¿qué se entiende como antagonismo del narcisista en psicología? Bueno, en primer lugar tienes que saber que actualmente existen 2 líneas de investigación para entender un poco más la estructura de la personalidad narcisista. Por un lado está la que se centra en 2 dimensiones que ya conoces de sobra, el narcisismo grandioso y el vulnerable. Por otro, existe otra línea de investigación que entiende el narcisismo desde un modelo de 3 factores. Por un lado está el antagonismo, por otro lado, la extraversión agencial y por otro, el neuroticismo. Sé que parecen palabras muy complicadas y por eso he decidido centrarme en explicar qué es el antagonismo. Pero si quieres que explique las otras 2 palabras, por favor, déjamelo en comentarios. Bueno, ahora que ya sabemos de dónde viene esa palabra, ¿qué significa y a qué está asociado? En primer lugar, tienes que saber que esta faceta la presentan tanto narcisistas abiertos como encubiertos. Por supuesto, cada tipo de narcisista y también cada individuo lo expresará de una manera muy determinada. Pero en general, el antagonismo del narcisista, por ejemplo, está asociado al hecho de ser arrogante. Los narcisistas se caracterizan por ser muy arrogantes con los demás. Siempre están presumiendo de algo. Si no es de cuánto ganan, será de a qué persona influyente conocen o de cuánto saben en una materia determinada. La arrogancia en una personalidad narcisista es ilimitada y puede adoptar múltiples formas. Como digo, esto va a depender de cada tipo de narcisista y también de sus características propias, pero en general ellos son los mejores en todo y en todo momento. No hay nadie que les haga sombra. Los narcisistas encubiertos también pueden ser arrogantes, lo que pasa es que lo serán de una forma más sutil. Por ejemplo, en lugar de presumir de algo, son las típicas personas que nunca se disculpan, porque según ellos nunca se equivocan, y este comportamiento puede estar envuelto en una máscara de falsa humildad, de una persona que ayuda a los demás, y de las demás características que ya todos conocemos. En el siguiente punto encontramos la insensibilidad. Esta palabra hace referencia claramente a la falta de empatía, y esto nuevamente es un rasgo que comparten los 2 tipos principales de narcisistas. La insensibilidad o la falta de empatía que muchas veces muestran los narcisistas con sus víctimas dejan a estas anonadadas, porque no entienden ese vacío emocional que debe de haber ahí para que no sientan absolutamente nada, ni tampoco ningún remordimiento. Este rasgo es uno de los rasgos que comparten con los psicópatas, de ahí a que se hable tanto de narcisistas o de psicópatas en tantos sitios, porque tienen cierta comorbilidad. Tal vez este sea uno de los rasgos que más daño hace a la persona que se relaciona con un narcisista, y es que esta falta de sensibilidad va a impregnar todos los aspectos de la relación, desde detalles pequeños e insignificantes hasta aspectos más profundos y serios. Todo va a estar impregnado con esa insensibilidad de la que hacen gala. La persona suele presentar como una pérdida de identidad porque tiende a satisfacer las necesidades de los narcisistas, sin que las suyas sean tenidas mínimamente en cuenta. En tercer lugar, vemos que este antagonismo está conformado también por la deshonestidad. Y si no, ¿cuántas veces has pillado al narcisista en una mentira o has visto cómo han sido deshonestos contigo? Este rasgo no aparece en el DSM-5, pero distintas investigaciones apuntan a que los narcisistas suelen ser deshonestos con los demás. Como sabes, además esta deshonestidad también es con ellos mismos, ya que no solo mienten a los demás, sino que también se mienten a ellos mismos. Y aquí puedes decir,
Bueno, todos hemos mentido alguna vez, sí, pero esta deshonestidad de la que te hablo va a ser de forma recurrente, va a ser sobre temas importantes y algunos de ellos van a hacer de esto una forma de vida. He de recordar aquí que a veces no solo mienten con cosas importantes, sino otras veces con cosas que no tienen la mayor importancia, y esto es algo que deja totalmente descolocada a la víctima. Esto es porque con esa deshonestidad consiguen cosas que de otra manera no obtendrían, tal vez mayor atención, tal vez compasión, tal vez dinero o una mezcla de todo ello. También porque les da mayor sensación de poder y de control sobre su víctima. Por eso la deshonestidad aparece tanto con una persona narcisista. Y cuando hablamos de antagonismo narcisista, también nos referimos a esta característica. El siguiente rasgo es la desconfianza. Los narcisistas suelen desconfiar de los demás hasta tal punto que en muchos casos se habla de cierto nivel de paranoia. En ese sentido, muchos ven a los demás como personas malas. Siempre están pensando lo peor de los demás y muy pocas veces dejan espacio a la posibilidad de que otra persona actúe de buena fe con ellos. Tal vez el dicho "cree el ladrón que todos son de su condición" se aplique a la perfección en estas situaciones. Una vez más, esta desconfianza se puede ver tanto en narcisistas abiertos como en encubiertos, y es que siempre están pensando que los demás quieren hacerle algún daño o que no actúan con ellos todo lo bien que deberían. Esto también se extiende al pensamiento recurrente que muchos de ellos tienen, y es que los demás actúan así con ellos porque les envidian. Este rasgo sí que lo recoge el DSM-5 y es un rasgo muy habitual. También este tipo de pensamiento puede ser debido a algún trauma del pasado y por eso están a la defensiva, lo que tendría cierto sentido. De hecho, muchas víctimas de narcisistas también muestran cierto nivel de desconfianza hacia los demás después del abuso. Sin embargo, muchos narcisistas muestran este tipo de pensamiento y no han tenido ningún trauma en el pasado. Ojo, aquí no estoy justificando las acciones posteriores que uno puede llevar a cabo debido a esta desconfianza por un trauma. Solo estoy explicando cuál podría ser una de las razones. El abuso y las acciones abusivas nunca son justificables. En quinto lugar, vemos que otra característica propia de este antagonismo es la de ser explotador con los demás. Nuevamente, esto es un rasgo que comparten con los psicópatas, y es que estos suelen tratar a los demás como objetos para cumplir con un objetivo o lograr algo, no como personas con sus propios pensamientos y sentimientos. Esta forma de comportarse suele dejar a la víctima totalmente desgastada y desubicada. Los narcisistas suelen exprimir a sus víctimas hasta conseguir la última gota de su energía, de su atención, de su tiempo o de su dinero. Es por ello que las víctimas se sienten totalmente despojadas de todo, sienten que no tienen energía para salir adelante y se sienten totalmente desamparadas y alejadas de todo. Y todo esto es por esa característica de los narcisistas, por la explotación que hacen de los demás. Te sacarán hasta la última gota de todo lo que puedan obtener de ti. Y no solo eso, sino que se aprovecharán de ti. Aquí quiero hacer un inciso, y es que cuando estamos en una relación es normal estar ahí porque conseguimos cosas a cambio. Estas pueden ser desde atención, cariño, afecto o apoyo emocional, entre otras cosas. Pero cuando los psicólogos hablamos de explotación, no nos referimos a obtener todas estas cosas, porque esto es normal, sino que los narcisistas se aprovechan de esto. En ese sentido, no es que los narcisistas obtengan todo esto en un intercambio libre y recíproco, sino que se aprovechan de todo lo que les puedes ofrecer de una forma egoísta y totalmente interesada en ellos mismos. Es por ello que esta explotación es una forma de obtener todos esos recursos que la víctima le puede dar, y no solo sin dejar una gota, sino también sin dar nada a cambio. Y es que esto está relacionado con la siguiente característica, y aquí encontramos el sentido de derecho. Los narcisistas creen firmemente que pueden comportarse así con los demás porque hay alguna norma o regla que les exime a ellos de cualquier responsabilidad. Es decir, ellos creen que pueden coger lo que quieran aquí o allá, o creen que pueden hacer lo que quieran contigo sin dar nada a cambio o tener que demostrar nada. Muchas veces es como si estuvieses hablando con un dios o con un rey de alguna corte antigua. Todo se les debe, no se les puede exigir nada, y ojito si te atreves a decir algo. Este sentido de derecho es muy característico y está presente en todos los tipos de narcisismo que hay. Van por la vida como si los demás les debiésemos algo o la vida en sí misma les debiese algo. Por eso cogen aquí o allá sin miedo a las repercusiones y, por supuesto, sin tener en cuenta los derechos de los demás. Todo lo que le apetezca al narcisista lo tendrá, y tú serás su enemigo si te atreves a levantar la voz o a reclamarle algo. Como última característica, algo que no he encontrado en los modelos explicativos, pero que yo añadiría, es la invalidación emocional.
Como ser antagonista significa literalmente llevar la contraria, algo muy típico que hacen los narcisistas es invalidarte constantemente. Y en ese sentido le va como anillo al dedo. No es que te lleven la contraria porque sí, sino que te llevan la contraria en aspectos clave de la relación para hacer que te sientas inadecuado, poco suficiente y mermar así tu autoestima, lo que les dará cancha para hacer de las suyas. No es una cuestión baladí y no consiste tampoco en simplemente no estar de acuerdo contigo, sino que la invalidación emocional es un aspecto muy grave y también ampliamente observado en todos los casos de abuso narcisista, por lo que yo añadiría también este apartado. Bueno, y una vez vistas las características, ¿qué función tiene este antagonismo? Algunos expertos apuntan a que esta forma de actuar permite a los narcisistas, por un lado, defenderse de las amenazas y por otro, competir con sus rivales. Como hemos dicho, los narcisistas ven amenazas por todas partes, por lo que este núcleo duro de comportamiento les permitiría hacer frente de alguna manera a estas amenazas, aunque éstas sean exageradas o inventadas. En segundo lugar, como todo es amenazante para ellos, ven a los demás como rivales a derrotar y parece que siempre tengan en mente ese juego de poder a los que tantos se suscriben, por lo que todos somos rivales a derrotar en su mente e invertirán más energía en derrotarte o menos dependiendo del nivel de cercanía que tengas, así como del nivel de amenaza que supongas para su personalidad. Recuerda que esto se observa en los dos tipos de narcisistas que hay, tanto abiertos como encubiertos. Y bueno, aunque todo esto pueda parecer un poco rollo teórico, creo que explica muy bien una de las partes fundamentales de la personalidad narcisista, así como también la función que desempeña en sus mentes. Por lo que la próxima vez que hable de antagonismo o escuches a otros psicólogos hablar de esto, ya sabes de qué va la historia. Por cierto, ¿habías escuchado esto del antagonismo narcisista? ¿Crees que la persona que consideras narcisista reúne alguna característica? ¿Las reúne todas? Por favor, escribe abajo en la caja de comentarios. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado y compártelo en tus redes sociales o con alguien que creas que lo pueda necesitar. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dándole a la campanita para ver más vídeos así. Te mando un abrazo y mucho ánimo en tu camino a la recuperación.